Hay casas que son tumbas, tumbas para los vivos. Sus paredes no guardan secretos. Son el secreto mismo. En un pequeño pueblo de Tlaxcala, olvidado por los mapas y por el tiempo, había una de esas casas, al final de una calle sin nombre. Una construcción de adobe y lámina que parecía hundirse en la tierra. Durante 40 años, nadie supo lo que crecía en su interior. No era una familia. Era una dinastía del horror. Una aberración que respiraba y se multiplicaba en la oscuridad. La historia que les contaré hoy no fue descubierta por un detective, ni por un policía valiente. Fue revelada por el azar, por una joven que solo hacía su trabajo. Una joven que abrió una puerta que nunca debió ser abierta. Y la oscuridad que salió de allí manchó para siempre la conciencia de un pueblo entero. Si crees que la luz debe entrar en los lugares más oscuros, sin importar lo que revele, te invito a suscribirte, a formar parte de esta memoria colectiva. Porque el silencio es el abono donde crecen los monstruos. Y nuestra voz es la única arma que tenemos contra ellos. Se llamaba Clara. Tenía 23 años. Acababa de graduarse en trabajo social, llena de una inocencia peligrosa, llena de la creencia de que el mundo podía ser reparado. Su primer trabajo fue en el Programa de Desarrollo Social del Estado. Su tarea era simple: un censo. Verificar a las familias en zonas rurales que no aparecían en los registros oficiales. Familias fantasma. Le dieron una lista de direcciones, nombres y un viejo tsuru sin aire acondicionado. Una tarde de mayo, el calor era un castigo. Clara llegó al final de su lista. Una sola dirección quedaba: Rancho El Olvido, familia Montero. El nombre era una profecía. El camino se convirtió en terracería. El coche levantaba nubes de polvo rojo. Vio la casa a lo lejos, aislada, solitaria, rodeada de nopales y silencio. No había otras casas a la vista, no había cercas. No había perros ladrando, solo un silencio en Estestveni. Aparcó el coche. El motor al apagarse sonó como un sacrilegio. Clara sintió un escalofrío. A pesar del calor, era una sensación extraña, como si el aire alrededor de la casa fuera más denso, más viejo. Tomó su tabla con papeles, respiró hondo y caminó hacia la puerta de madera. Una puerta que no tenía pintura, solo las cicatrices del sol y la lluvia. No había timbre. Tocó con los nudillos. El sonido fue absorbido por la madera. Sordo. Inútil. Esperó. Nada. Estuvo a punto de darse la vuelta, de marcar la casa como deshabitada y volver a la comodidad de la oficina. Pero algo la detuvo. Un ruido. Un movimiento detrás de una ventana sucia, cubierta por un trapo. Volvió a tocar, más fuerte. Buenas tardes, Brigada de Desarrollo Social, es solo para el censo. Escuchó el sonido de un cerrojo que se corría, un cerrojo oxidado. La puerta se abrió. Solo una rendija, una mujer la miraba desde la penumbra. Clara no pudo adivinar su edad. Podría tener 30 o 60. Su rostro era una máscara sin expresión. Sus ojos, pálidos y vacíos, no enfocaban. ¿Qué quiere? Swing, dijo la mujer. Su voz era áspera, como si no la usara a menudo. Soy Clara. Vengo del gobierno. Solo unas preguntas para el censo. ¿Sobre quiénes viven aquí? La mujer no respondió. Solo miró a Clara. Una mirada que no era curiosa. Era una mirada de animal enjaulado. No va a tardar mucho, insistió Clara, con una sonrisa nerviosa. La mujer miró hacia adentro. Luego asintió lentamente y abrió la puerta. Clara entró, y el mundo exterior desapareció. La oscuridad la cegó por un instante. La casa olía a tierra húmeda, a humo de leña, a ropa sin lavar.
y a algo más, algo dulce y rancio, el olor de la carne humana sin aire fresco. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Clara vio, y su cerebro se negó a procesar lo que veía. No era una casa, era una madriguera. Había gente por todas partes, sentados en el suelo de tierra, en cajas de madera, en rincones oscuros. No eran una o dos personas, eran 10, 15, quizás más, silenciosos, inmóviles, y todos la miraban, con los mismos ojos pálidos y vacíos que la mujer de la puerta. Había niños, muchos niños, de diferentes edades, todos con rasgos extrañamente similares, el mismo pelo lacio y negro, la misma mandíbula ancha, los mismos ojos sin luz. Una niña, de unos 6 años, estaba acunando una muñeca hecha de trapos y palos. No sonreía, solo se mecía, adelante y atrás. Un niño, un poco mayor, estaba en un rincón, golpeándose la cabeza suavemente contra la pared de adobe, rítmicamente, sin parar. Nadie le decía nada. El sonido sordo era parte de la sinfonía del silencio. Clara sintió que el aire le faltaba. Quería salir corriendo, gritar, pero sus pies estaban clavados al suelo. Su formación como trabajadora social tomó el control. «Hola», dijo, con una voz que temblaba. «¿Quién es el jefe de familia?» Nadie contestó. Solo la miraban. Entonces, desde la habitación más oscura del fondo, una voz habló. Una voz de trueno, vieja, poderosa. «Yo soy el jefe. Yo soy el principio y el fin». Un hombre emergió de las sombras. Era anciano. Debía tener más de 80 años, pero caminaba erguido, con la autoridad de un rey. Era alto, huesudo, con una larga barba blanca y ojos negros y brillantes. Ojos que no estaban vacíos. Estaban llenos de una inteligencia fría y aterradora. «¿Qué quiere el gobierno de mí?», Zrenia preguntó el anciano. «Este es mi reino. Aquí las leyes del gobierno no entran». Se llamaba Pascual, Pascual Montero, el patriarca, el dios de ese pequeño universo podrido. Clara intentó explicar lo del censo, pero las palabras se atoraban en su garganta. Su mirada escrutaba la habitación hasta que se detuvo en una joven embarazada, sentada en el suelo. No aparentaba más de 15 años, pese a su vientre prominente. A su lado, un muchacho de edad similar la observaba, no con afecto, sino con una suerte de resignación animal. También tenían los mismos rasgos, la misma mandíbula, los mismos ojos. Eran hermanos. Clara sintió una náusea violenta. El sabor amargo de la bilis le subió por la garganta. Se tapó la boca. El anciano, Pascual, sonrió. Una sonrisa sin dientes, espantosa. «Somos la familia de la sangre pura», dijo. «No nos mezclamos. Dios nos lo ordenó». El horror tenía un nombre. Tenía una justificación divina. Clara ya no pudo más. Tengo que irme», balbuceó. Dio media vuelta y corrió. Huyó de la casa como si huyera del infierno. No paró hasta llegar a su coche. Se encerró y vomitó en el suelo polvoriento. Temblaba incontrolablemente. Apoyó la frente en el volante caliente. El plástico olía a quemado. Sentía el frío de las paredes de adobe en su espalda, aunque ya estaba afuera. Sentía los 15 pares de ojos vacíos clavados en su nuca. Miró por el retrovisor. La puerta de la casa seguía abierta, y la silueta del viejo Pascual estaba allí, de pie, mirándola, como un espectro. Clara arrancó el coche y aceleró, dejando una nube de polvo que intentaba, inútilmente, borrar la imagen de la casa. Pero esa imagen, ese olor, ese silencio, nunca la abandonarían. Pausa. Un reino de horror no se construye en un día. Se construye a lo largo de décadas. Con silencio, con miedo y con una Biblia retorcida.
Pascual Montero era joven cuando su padre murió. Le heredó la casa y 2 hectáreas de tierra seca e inútil, y a su hermana menor, Soledad. Era la década de los 70. El pueblo estaba aislado. Pascual era un hombre extraño, inteligente, pero resentido con el mundo. Leía la Biblia obsesivamente, pero no encontraba a Dios. Encontraba justificaciones. Empezó a aislar a su hermana. Le prohibió ir a la escuela. Le prohibió tener amigos. El mundo de afuera es pecado, le decía. Nosotros somos puros. Y una noche, la pureza se rompió. Pascual entró al cuarto de su hermana. Ella tenía 14 años. Le dijo que Dios le había ordenado iniciar una nueva estirpe. Una estirpe sin la mancha del mundo. 9 meses después, nació su primer hijo y sobrino. Lo llamaron Adán. El pueblo sospechaba, murmuraba, pero nadie hizo nada. Son cosas de los Montero, decían. Siempre han sido raros. La indiferencia fue el primer ladrillo de su reino. Soledad, la hermana, se convirtió en una sombra. Su voluntad fue aniquilada. Tuvo más hijos de su hermano. La indiferencia fue el primer ladrillo de su reino. Soledad, la hermana, se convirtió en una sombra. Su voluntad fue aniquilada. Tuvo más hijos de su hermano. Eran hijos criados para percibir la transgresión familiar como la norma, para aceptar la violencia de Pascual como la ley divina. Durante 40 años, se convirtieron en un clan, una tribu endogámica atrapada en el tiempo. El mundo exterior dejó de existir. Su único contacto era un viaje de Pascual al pueblo una vez al mes para comprar sal, azúcar y harina. Nadie hacía preguntas. Pascual había creado un monstruo, una familia que se devoraba a sí misma. Generación tras generación, protegidos por el miedo que inspiraban y por el abandono de la sociedad. Clara llegó a las oficinas del DIF en Tlaxcala al día siguiente. Estaba pálida, con ojeras. No había dormido. Pidió una reunión urgente con su superior, el licenciado Ramiro Aguilar. Un hombre de 50 años, con un traje que le quedaba grande y una expresión de fatiga crónica. La oficina de Aguilar olía a café frío y a expedientes. Clara le contó todo. Su voz temblaba al principio, pero luego se llenó de una ira justa. Le describió la casa, el olor, los niños, la joven embarazada, el viejo Pascual. Aguilar la escuchaba sin interrumpir. Su rostro no mostraba sorpresa, ni horror, mostraba fastidio. Cuando Clara terminó, él se recostó en su silla, miró por la ventana. Señorita Swing, dijo con un suspiro. Usted es nueva aquí, no conoce la zona. Vi lo que vi, licenciado. Es una casa de los horrores. Hay que hacer algo. Mire, la familia Montero es un caso perdido. Siempre han estado ahí, siempre han sido así. Misántropos, no se meten con nadie, nadie se mete con ellos. Es un acuerdo tácito. Pero los niños, el incesto, es un crimen. Aguilar tomó un sorbo de su café frío. Hizo una mueca de asco. Probar el incesto es casi imposible sin pruebas de ADN y testimonios. Y esa gente no habla. Son como una secta. Si mandamos a la policía, se van a cerrar como ostras. Y nos vamos a ganar un problema con los derechos humanos por acosar a una familia en su propiedad. La lógica del burócrata. Fría, absurda, letal. ¿Entonces no vamos a hacer nada? Zrenia preguntó Clara, incrédula. Vamos a hacer lo que dice el protocolo. Usted llene su reporte de visita. Ponga sus observaciones. Yo lo canalizaré al área jurídica. Ellos abrirán un expediente. Harán una investigación preliminar. Abrió un cajón y sacó un formulario. Tome. Es el formato R14.
Reporte de visita a comunidades vulnerables. Sea muy descriptiva. Lo necesitamos para el archivo. Para el archivo. No para la acción, para el archivo. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El horror que había presenciado iba a ser reducido a un pedazo de papel, a un número de expediente en un archivero oxidado. Salió de la oficina de Aguilar sintiendo el peso de la impotencia. El sistema no era un escudo para los débiles, era un laberinto para los que querían ayudar. Pero Clara no se rindió. Si el DIF no la ayudaba, iría a la policía. Fue a la comandancia municipal, un edificio decrépito. El policía de la entrada dormitaba en su silla. Le contó la historia a un sargento con un bigote espeso y una mirada aburrida. El sargento la escuchó mientras comía unas galletas de animalitos. «Mire, mija», le dijo, limpiándose las migas del uniforme. «Si no hay denuncia, no hay delito. Si la mamá no viene y dice mi esposo me pega o mi hermano me violó, no podemos hacer nada. Es su palabra contra la de ellos, y ellos son un chingo». Rió de su propio chiste. Clara sintió ganas de golpearlo. Salió de allí. El aire de la calle le pareció más limpio. Su última opción era la fiscalía, el Ministerio Público. Consiguió una cita con una agente auxiliar, una mujer joven como ella. Quizás ella entendería. Le contó todo de nuevo, con más detalles, con más desesperación. La agente la escuchó con atención. Asentía. Tomaba notas. Por un momento, Clara sintió esperanza. Cuando terminó, la agente la miró con una expresión de genuina compasión. «Te creo», le dijo. «Sé que estas cosas pasan, pero el sistema es el sistema. No tienes pruebas físicas. No tienes un testigo dispuesto a declarar. No tienes nada que un juez vaya a aceptar». La esperanza de Clara murió. Otra vez. «Entonces, ¿qué hago?», Zrenia susurró Clara. La agente suspiró. Se inclinó sobre el escritorio. «Mira, legalmente, por lo que me describes, con tantos niños sin registro y en esas condiciones, el único ángulo que veo ahora mismo es el de personas desaparecidas o no localizadas. Los niños no existen para el Estado. Podemos empezar por ahí». Le pasó un fajo de papeles. «Esto es para la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas. Tienes que llenarlo. Es un poco diferente. Es el formato 2B. El formato 2B». La frase era una bofetada, una burla macabra. Su horror no era un caso de abuso, ni de incesto. Era un problema administrativo, un caso de personas no encontradas. Personas que estaban a 20 kilómetros de allí, atrapadas en una casa. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado, o hasta que uno de esos niños apareciera muerto en una zanja. Clara se quedó mirando el formato 2B. Las letras se hicieron borrosas por las lágrimas de rabia y frustración. Sintió el frío metálico de la silla de la oficina. Sintió el peso del secreto. Ya no era solo el secreto de los Montero. Ahora era su secreto también. Y la estaba aplastando. Clara no llenó el formato 2B. Durante una semana, el secreto la consumió. No dormía. Apenas comía. En sus pesadillas veía los ojos vacíos de los niños. Escuchaba la voz de trueno de Pascual. «Este es mi reino». El sistema le había fallado. Así que decidió romper el sistema. Usó el único poder que le quedaba, el poder de la información. Recordó a un viejo profesor de la universidad que colaboraba con un medio de comunicación nacional. Un periodista de investigación. Lo llamó. Al principio,
El periodista se mostró escéptico. La historia sonaba a realismo mágico, a una leyenda rural. Pero la desesperación en la voz de Clara era real. Le envió sus notas, sus reportes, la descripción minuciosa de cada persona que vio en la casa. El periodista viajó a Tlaxcala. Clara, arriesgando su trabajo, lo llevó hasta el camino de terracería. Le señaló la casa desde lejos. «Ahí es», le dijo. 2 semanas después, la historia salió. No en un periódico local, en un portal de noticias de alcance nacional. La dinastía del horror, 40 años de incesto y esclavitud en una casa de Tlaxcala. El reportaje era brutal, detallado, implacable. El escándalo fue una bomba atómica. Cayó sobre la tranquilidad indiferente de Tlaxcala. Las autoridades, que habían ignorado a Clara, ahora se tropezaban entre sí para salir en televisión. El gobernador dio una rueda de prensa. «Iremos hasta las últimas consecuencias». El fiscal del estado, que nunca había oído hablar del caso, juró 0 impunidad. El DIF organizó una brigada especializada. La hipocresía era un circo. Una mañana, un convoy de patrullas y camionetas del gobierno avanzó por el camino de terracería. Rodearon la casa. Entraron por la fuerza. Las imágenes que salieron de allí conmocionaron a México. Los rostros de los Montero, parpadeando ante la luz del sol por primera vez en años. Su desnutrición, sus enfermedades. Su absoluta desconexión de la realidad. Pascual Montero fue arrestado. Murió en la cárcel de un infarto, un mes después. Nunca mostró arrepentimiento. Los demás miembros de la familia fueron rescatados. Pero, ¿cómo rescatas a alguien de la única realidad que ha conocido? Fueron separados, enviados a diferentes albergues, a hospitales psiquiátricos. No sabían leer, no sabían escribir, no sabían usar un tenedor, no entendían el concepto del dinero. El mundo exterior era para ellos más aterrador que la casa de adobe. Algunos escaparon de los albergues. Intentaron volver a la única casa que conocían, pero la casa había sido demolida por el gobierno. Como si derribando las paredes pudieran borrar la vergüenza. Hoy, en ese lugar, solo hay un terreno baldío, pero la tierra recuerda. Recuerda el peso de una casa que fue un reino y una tumba. Una historia que nos pregunta: ¿cuántos reinos así existen, ocultos a plena vista? ¿Protegidos por nuestro miedo a involucrarnos? ¿Y por la burocracia de un sistema que prefiere archivar el horror antes que enfrentarlo?